Me quedé parada en la entrada del salón, viendo cómo mi hijo Marco alzaba la copa de champán dorado ante los 60 invitados más importantes de la ciudad. Las luces brillaban sobre los trajes elegantes y los vestidos de seda, pero yo llevaba mi único vestido negro, el mismo que uso para ocasiones especiales desde hace 5 años. Nadie me miró cuando entré. Era como si fuera transparente. La nueva sede de Constructora Ortega se veía imponente. Pisos de mármol importado, ventanales enormes que mostraban toda la ciudad, muebles que costaban más que el salario de muchas personas en un año entero. Todo pagado con dinero que yo le di sin que él supiera de dónde venía realmente. Todos creían que Marco había construido ese imperio con su propio talento, con préstamos bancarios y sociedades inteligentes. Nadie sabía la verdad. El salón estaba decorado con flores blancas y doradas, arreglos que probablemente costaron $3,000 cada uno. Los meseros llevaban bandejas de plata con canapés de caviar y salmón. El champán que servían era francés, de esas botellas que cuestan más de $200. Todo era perfecto, elegante, diseñado para impresionar. Y funcionaba. Los invitados miraban alrededor con admiración genuina. Marco comenzó su discurso con esa sonrisa que heredó de su padre, esa forma de hablar que conquistaba a cualquiera. Llevaba un traje gris perla que le había costado $4,000, zapatos italianos hechos a mano, un reloj suizo que brillaba en su muñeca. Habló de visión empresarial, de trabajo duro, de sueños cumplidos con perseverancia. Los invitados aplaudían cada frase. Empresarios millonarios, políticos influyentes, personalidades que aparecían en las portadas de las revistas económicas. Todos ahí para celebrar el éxito de mi hijo. Yo me mantuve en la esquina, cerca de la mesa de canapés, tratando de no molestar. Mi cartera de cuero sintético se veía gastada al lado de los bolsos de diseñador que cargaban las otras mujeres. Una señora mayor con cabello plateado y collar de perlas me preguntó si podía traerle más champán. Le sonreí y le dije que yo también era invitada. Se disculpó con vergüenza, pero entendí el mensaje. Mi ropa sencilla, mi bolso gastado, mis zapatos cómodos en lugar de tacones altos. Para todos, yo era parte del personal de servicio. El aire olía a perfumes caros y a flores frescas. La música de fondo era suave, instrumental, del tipo que ponen en los hoteles de 5 estrellas. Las conversaciones fluían en tonos educados, mezclando español e inglés según la conveniencia. Escuchaba fragmentos de negocios millonarios, de viajes a Europa, de inversiones en bienes raíces. Un mundo donde yo no encajaba, donde mi presencia era casi un error. Entonces llegó el momento que más temía. Marco pidió silencio golpeando suavemente la copa con una cucharita de plata. El sonido cristalino resonó por todo el salón. 60 pares de ojos se dirigieron hacia él, expectantes. Comenzó a hablar de su familia con esa voz firme que usaba en las juntas directivas. Mencionó a su esposa Chiara, exaltó su belleza y elegancia, como había sido su inspiración durante los años difíciles. Los aplausos llenaron el salón. Chiara sonrió desde su lugar privilegiado, con su vestido rojo que costaba más que mi renta de 6 meses. Después mencionó a sus socios comerciales, a sus mentores universitarios, a las personas que habían creído en él desde el principio. Nombró al banco que le dio el primer crédito, al arquitecto que diseñó sus primeros proyectos, incluso al contador que organizó sus finanzas iniciales. Cada nombre venía acompañado de una anécdota, de un agradecimiento específico, de reconocimiento público. Y finalmente llegó mi turno. Marco me señaló con la copa, sonriendo como si estuviera a punto de contar una anécdota divertida pero intrascendente. También quiero agradecer a Aurora, que está aquí con nosotros esta noche. Ella es, bueno, digamos que es como la empleada de la familia que nunca se fue. Siempre estuvo ahí, ayudando con las cosas de la casa, cuidando de que nada nos faltara, preparando comidas, ordenando papeles. Una de esas personas que uno casi ni nota, pero que están ahí, trabajando en silencio, sin ambiciones propias, contentas con servir. Las risas fueron educadas, suaves, pero las sentí como puñaladas en el pecho. Algunos invitados me miraron con esa expresión de lástima mezclada con superioridad. La típica mirada que se le da a alguien que ha vivido siempre sirviendo a otros, que nunca tuvo ambiciones propias, que acepta las migajas con gratitud eterna. Una mujer mayor que trabajó toda su vida para otros y que ahora, en su vejez, dependía de la caridad familiar.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían por encima de la música suave. 65 años de vida, y mi propio hijo me presentaba como si fuera la mujer de la limpieza que había tenido la suerte de quedarse por caridad. Como si mis únicos logros hubieran sido lavar su ropa y prepararle la comida durante 4 décadas. Como si fuera una carga que habían decidido mantener por bondad. Nadie sabía que yo había puesto los primeros $50,000 para su primera obra cuando él tenía 25 años. Nadie sabía que cuando él estaba a punto de quebrar hace 10 años, perdiendo contratos millonarios, yo vendí propiedades que tenía guardadas para rescatar su empresa con $200,000 en efectivo. Nadie sabía que cada vez que necesitaba avales bancarios para proyectos grandes, yo movía mis contactos para conseguírselos sin que él sospechara cómo lo lograba. Para todos, Marco Ortega era un self-made man, un genio de los negocios que había construido todo desde cero con puro talento y determinación. El discurso continuó, pero yo ya no escuchaba las palabras. Solo podía sentir el peso de la humillación cayendo sobre mis hombros como una manta pesada y sofocante. Mientras los invitados seguían aplaudiendo el discurso de Marco, mi mente se fue hacia atrás, a todos esos años donde di todo por esa familia sin recibir siquiera un gracias. Me acordé de cuando Marco tenía 8 años y su padre nos abandonó una madrugada fría de diciembre. Se llevó el carro, vació la cuenta del banco y me dejó sola con un niño que preguntaba por qué papá no regresaba a casa. Trabajé 3 empleos durante 5 años para mantenerlo. Por las mañanas limpiaba oficinas desde las 5 hasta las 8. Después corría a mi trabajo principal en una empresa de contabilidad donde permanecía hasta las 5 de la tarde. Y por las noches, cuando Marco ya estaba dormido, hacía trabajos de costura hasta la medianoche. Mis manos siempre estaban adoloridas, mis ojos cansados, pero nunca le falló comida en la mesa ni ropa limpia. Cuando Marco cumplió 15 años y quería una bicicleta nueva como la de sus compañeros de clase, vendí mi único anillo de oro, el que había sido de mi madre. La bicicleta costaba $300, una fortuna para mí en esos tiempos. Él nunca supo de dónde salió el dinero. Solo vio la bicicleta envuelta en papel de regalo el día de su cumpleaños y sonrió como si fuera lo más natural del mundo. Para pagar sus estudios universitarios, hipotequé la casa que había heredado de mis padres. 5 años pagando $800 mensuales para que él pudiera estudiar ingeniería civil en la universidad privada más cara de la ciudad. Mientras él vivía en su apartamento cerca del campus, yo sobrevivía con arroz y frijoles, usando la misma ropa durante años, sin permitirme ni siquiera un café en la calle. Cuando se graduó y consiguió su primer trabajo, ganaba apenas $1,000 mensuales. No era suficiente para sus ambiciones. Quería tener su propia empresa, competir con las constructoras grandes, hacer proyectos millonarios. Pero necesitaba capital inicial. Fue entonces cuando vendí un terreno que tenía en las afueras de la ciudad, herencia de mi abuela. Lo vendí por $50,000 y se los di completos, diciéndole que había sido una inversión mía que había madurado. Los primeros años de Constructora Ortega fueron duros. Marco perdía contratos, tenía problemas con proveedores, sus empleados renunciaban porque no podía pagarles a tiempo. Cada vez que venía a casa desesperado, yo encontraba la manera de ayudarlo. Vendí joyas, muebles antiguos, cualquier cosa de valor que tuviera guardada. En total, le di más de $120,000 durante esos primeros 5 años, siempre inventando historias sobre ahorros secretos o inversiones exitosas. Mientras tanto, yo seguía viviendo en la misma casa pequeña, con los mismos muebles viejos, comprando en las tiendas más baratas, negándome cualquier lujo. Mi ropa seguía siendo la misma de hace 10 años. Mi televisor era de esos antiguos con antena. Mi refrigerador hacía ruidos extraños, pero no tenía dinero para arreglarlo. Todo para que él pudiera crecer, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. La ironía era que mientras él construía su imperio, yo me iba empobreciendo. Pero lo hacía con gusto, porque pensaba que algún día él reconocería mi sacrificio. Que me diría: mamá, sin ti nada de esto habría sido posible. Que me incluiría en su éxito, que me haría sentir orgullosa de haber sido la madre que renunció a todo por su hijo. En cambio, mientras más exitoso se volvía Marco, más distante se ponía conmigo. Comenzó a avergonzarse de mi casa humilde cuando traía novias elegantes. Dejó de invitarme a sus celebraciones importantes porque yo no encajaba con su nueva imagen. Cuando se casó con Kiara, yo fui la última en enterarme. Me lo dijo 2 días antes.
como si fuera un detalle menor que había olvidado mencionar. Kiara nunca me aceptó realmente. Me toleraba en las reuniones familiares, pero siempre me hacía sentir como una intrusa. Sus padres tenían dinero, educación universitaria, casas en barrios elegantes. Yo era la suegra pobre, la que había trabajado de empleada doméstica, la que no sabía hablar de arte o de vinos caros. Para ella, yo era una vergüenza que había que mantener escondida. Y ahora, después de 40 años de sacrificios, después de haber sido la base invisible de todo su éxito, Marco me presentaba ante lo más selecto de la sociedad como la empleada de la familia. Como si nunca hubiera sido su madre. Como si nunca hubiera dado mi vida entera para que él pudiera estar parado ahí, en ese salón elegante, con su traje de $4,000, brindando por logros que en realidad eran nuestros. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero las contuve. No iba a darles el espectáculo de ver a la vieja empleada llorando en la esquina. Ya había llorado suficiente en la soledad de mi casa, en las noches donde me preguntaba si todo ese sacrificio había valido la pena. Los 60 invitados siguieron celebrando, ajenos a la historia real detrás del éxito que aplaudían. Para ellos, Marco Ortega era un genio que había construido una empresa millonaria con pura visión y trabajo duro. Y yo seguía siendo invisible, la sombra que había hecho posible todo eso sin recibir ni una migaja de reconocimiento. Yo no quería venir a esta inauguración. Durante 2 semanas Marco insistió por teléfono, diciéndome que era importante que estuviera presente, que sería una noche especial para toda la familia. Kiara también me llamó, con esa voz dulce y falsa que usaba cuando necesitaba algo, rogándome que no faltara porque significaría mucho para Marco. Pero yo conocía la verdad. Sabía que mi presencia solo serviría para rellenar el salón, para que pudieran decir que habían incluido a la familia completa. La semana anterior había ido a comprarme algo decente para la ocasión. Caminé por 3 centros comerciales buscando un vestido que no costara más de $100 y que me hiciera ver presentable. Todas las vendedoras me miraban con esa expresión que conocía bien, evaluando mi ropa gastada, mi bolso viejo, calculando cuánto dinero podría tener para gastar. Al final encontré este vestido negro en una tienda de descuentos. $120 que me dolió pagar, pero pensé que tal vez valdría la pena si Marco se sentía orgulloso de verme ahí. Incluso compré zapatos nuevos, unos negros de tacón bajo que costaron otros $60. Me gasté casi $200 en total, dinero que necesitaba para los medicamentos del próximo mes, pero lo hice pensando que era una inversión en mi relación con mi hijo. ¡Qué ingenua fui! Cuando llegué al edificio nuevo de Constructora Ortega esa noche, el contraste fue brutal. Los autos en el estacionamiento eran BMW, Mercedes-Benz, Audi, vehículos que costaban más que mi casa entera. Yo había llegado en taxi, gastando otros $20 que tampoco tenía, porque mi carro viejo no habría aguantado el viaje y además me daba vergüenza que lo vieran en medio de esos automóviles de lujo. El portero del edificio me miró con desconfianza cuando me acerqué. Llevaba un uniforme elegante y una expresión que decía claramente que yo no pertenecía ahí. Le mostré mi invitación y revisó una lista 3 veces antes de dejarme pasar. Incluso entonces, siguió observándome como si esperara que robara algo del lobby de mármol y cristal. Subí en el ascensor con otras 3 personas que claramente eran invitados importantes. Una mujer con un vestido que probablemente costaba más que mi presupuesto de todo un año, un hombre con un traje que parecía hecho a la medida por un sastre europeo, y otro señor con un reloj que brillaba tanto que probablemente valía más que un carro nuevo. Ninguno me dirigió la palabra. Ni siquiera me miraron. Para ellos, yo era invisible. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 20, el sonido de las conversaciones elegantes me golpeó como una ola. Voces educadas hablando de negocios millonarios, de viajes a París y Madrid, de inversiones en bolsa y propiedades. El tipo de conversaciones donde yo no tenía nada que aportar, donde mi experiencia de toda una vida no significaba nada. Me quedé parada junto a la entrada durante 10 minutos, viendo cómo los invitados se movían por el salón con esa confianza que da el dinero y la posición social. Las mujeres llevaban joyas que brillaban bajo las luces del techo, vestidos de diseñadores famosos, bolsos que costaban más que mi renta de varios meses. Los hombres hablaban con gestos amplios, seguros de sí mismos, acostumbrados a ser escuchados y respetados. Y ahí estaba yo, con mi vestido de descuento y mis zapatos baratos, sintiéndome como una impostora que había logrado colarse en un evento donde no pertenecía. Cada vez que alguien pasaba cerca de mí, bajaba la mirada,
esperando que no notaran lo fuera de lugar que me veía. Una pareja joven se acercó a la mesa de champán que estaba junto a mí. La mujer llevaba un vestido dorado que le quedaba perfecto, zapatos rojos que probablemente costaban $500 y un collar de perlas que parecía auténtico. Su esposo vestía un traje gris oscuro con una corbata de seda que combinaba perfectamente. Comenzaron a hablar de sus próximas vacaciones en la Riviera Francesa, de si deberían comprar el yate que habían visto la semana anterior, de la cena de gala benéfica a la que irían el próximo fin de semana. Me quedé ahí parada, escuchando sin querer su conversación, sintiendo como cada palabra me recordaba lo diferente que era mi mundo. Mientras ellos planeaban gastar en vacaciones lo que yo ganaba en 2 años, yo había tenido que elegir entre comprar este vestido o pagar a tiempo la cuenta de la luz. Otro grupo cerca de mí hablaba de sus hijos. Una señora de cabello platinado contaba orgullosa cómo su hijo acababa de graduarse de Harvard Business School, cómo ya tenía ofertas de trabajo en 3 empresas multinacionales, cómo había rechazado un puesto que pagaba $200,000 al año porque quería algo mejor. Otra madre presumía de que su hija había abierto su propia galería de arte en Nueva York, que ya había vendido cuadros por más de $100,000, que las revistas especializadas la mencionaban como una de las jóvenes promesas del arte contemporáneo. Escuchándolas, me acordé de todas las veces que había querido presumir de Marco, de contarle a alguien cómo mi hijo había construido una empresa exitosa, cómo había logrado contratos millonarios, cómo había superado todas las dificultades. Pero nunca tuve el escenario adecuado, nunca estuve en el lugar correcto, nunca fui parte del mundo donde esas conversaciones eran posibles. Marco apareció de repente a mi lado, sonriendo con esa sonrisa comercial que usaba con los clientes importantes. Me puso una mano en el hombro y me presentó a un grupo de empresarios como Aurora, que nos ayuda con cosas de la casa. Ni siquiera dijo que era su madre. Los hombres asintieron educadamente y siguieron con su conversación sobre una licitación gubernamental de $50 millones. Después de eso, Marco desapareció nuevamente entre la multitud, moviéndose con facilidad de un grupo a otro, contando anécdotas, haciendo reír a la gente, construyendo relaciones que probablemente le traerían más millones. Y yo volví a quedarme sola, junto a la pared, viendo cómo mi hijo brillaba en su elemento mientras yo era completamente irrelevante. Una mesera pasó ofreciendo canapés de caviar. Cuando llegó hasta mí, dudó un momento antes de extender la bandeja. Probablemente pensó que yo era parte del personal de limpieza que se había quedado después de horas. Tomé uno por educación, aunque el sabor me pareció extraño y salado. Era la primera vez en mi vida que probaba caviar, esa delicia de ricos que costaba más por cucharada que mi comida de una semana entera. Mientras masticaba lentamente ese bocado caro, me di cuenta de que había vivido 65 años sin experimentar nada de lo que era normal para la gente de este salón. Nunca había viajado en primera clase, nunca había cenado en un restaurante de 5 estrellas, nunca había comprado ropa sin mirar primero el precio. Todo mi sacrificio había servido para que Marco pudiera estar aquí, cómodo en este mundo de lujo, mientras yo seguía siendo una extraña incluso en el éxito que yo misma había financiado. La música seguía sonando suave de fondo, una melodía instrumental que probablemente había sido compuesta especialmente para eventos como este. Los invitados reían, brindaban, hacían negocios entre copas de champán francés. Y yo seguía ahí, contando los minutos hasta que pudiera irme sin quedar mal, preguntándome por qué había aceptado venir a ser humillada en público. El momento llegó cuando Marco pidió silencio completo golpeando su copa con una cucharita de plata. El sonido metálico resonó por todo el salón como una campana, y todas las conversaciones se detuvieron de inmediato. 60 pares de ojos se dirigieron hacia él, expectantes. Yo sentí como mi estómago se contraía, presintiendo que algo malo estaba por suceder. Marco subió a una pequeña tarima que habían preparado especialmente para la ocasión. Las luces del salón se atenuaron y un reflector lo iluminó directamente, como si fuera un actor en el escenario principal de un teatro. Se veía impresionante con su traje gris perla, su corbata de seda italiana, su reloj suizo brillando en la muñeca. Toda la imagen del empresario exitoso que había conquistado el mundo con su propio esfuerzo. Amigos, socios, colegas, comenzó con esa voz profunda que había perfeccionado en años de presentaciones comerciales. Esta noche no solo celebramos la inauguración de nuestra nueva sede. Celebramos un sueño que comenzó hace 15 años en un pequeño apartamento, con una computadora prestada y una fe inquebrantable en que el trabajo duro siempre encuentra su recompensa. Los aplausos fueron automáticos, educados pero genuinos.
Yo conocía esa historia de memoria. Marco la había repetido en tantas entrevistas, en tantas presentaciones, que ya se la creía completamente. Pero yo recordaba la verdad, que ese apartamento lo había pagado yo, que esa computadora la había comprado yo vendiéndole joyas a un prestamista, que esa fe inquebrantable había sido sostenida por mis $50,000 iniciales. Quiero agradecer esta noche a las personas que hicieron posible este milagro empresarial, continuó Marco, alzando su copa hacia diferentes sectores del salón. A mi esposa Chiara, que creyó en mí cuando otros dudaron, que me apoyó en las noches difíciles, que sacrificó su propia carrera para que yo pudiera perseguir esta visión. Chiara sonrió radiante desde su lugar privilegiado en primera fila, llevando ese vestido rojo que costaba más que mi presupuesto de 6 meses. Los invitados aplaudieron su belleza y elegancia. Ella había conocido a Marco cuando la empresa ya estaba establecida, cuando los contratos millonarios ya llegaban solos, cuando el riesgo ya había pasado. Pero ahí estaba, recibiendo crédito por sacrificios que nunca hizo. A mis socios comerciales, Dionisio Mesa y Clodomiro Leiva, que apostaron por mí cuando nadie más lo haría, siguió Marco, señalando a 2 hombres distinguidos que alzaron sus copas con orgullo. A mi mentor de la universidad, el profesor Braulio Huerta, que me enseñó que la ingeniería no es solo números, sino arte convertido en realidad. Cada nombre venía acompañado de aplausos específicos, de reconocimiento público, de gratitud expresada con detalle. Marco tenía preparada una anécdota para cada persona importante, una forma de hacerlos sentir especiales, valorados, parte fundamental de su historia de éxito. Al Banco Central, que me otorgó mi primer crédito de $100,000 cuando mi empresa no tenía más activo que mi determinación, continuó, generando risas apreciativas entre los invitados. A mis primeros empleados, que trabajaron por salarios simbólicos durante los meses duros, confiando en que algún día podríamos pagarles lo que realmente merecían. La ironía me dolía físicamente. Yo había sido quien le había dado esos $100,000 adicionales cuando el banco le negó el segundo crédito. Yo había sido quien había pagado los salarios de esos empleados durante 3 meses cuando Marco no tenía liquidez. Pero mi contribución no aparecía en ninguna de sus historias oficiales. Y finalmente, dijo Marco, haciendo una pausa dramática que llenó el salón de expectativa, quiero mencionar a una persona muy especial que también está aquí esta noche. Su mirada se dirigió hacia mí, y sentí como todos los ojos del salón seguían su dirección. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Aurora Ortega, dijo mi nombre con una sonrisa condescendiente, quien ha estado con nuestra familia durante tantos años que ya casi ni recordamos cuándo llegó. Ella es, bueno, digamos que es como la empleada fiel que nunca se va, ¿verdad? Una de esas personas que están siempre ahí, en segundo plano, haciendo las tareas domésticas que nadie más quiere hacer. Las primeras risas fueron nerviosas, incómodas. Algunos invitados me miraron con esa mezcla de lástima y curiosidad que se reserva para los casos de caridad familiar. Una señora mayor murmuró algo a su esposo sobre qué lindo que mantengan a la empleada vieja. Aurora siempre fue muy útil para las cosas básicas, continuó Marco, cada palabra cayendo sobre mí como piedras. Limpiar la casa, preparar comidas sencillas, ordenar papeles, ese tipo de trabajo que requiere más paciencia que talento. Nunca tuvo ambiciones propias, nunca quiso estudiar o hacer algo importante con su vida. Siempre fue de esas mujeres conformes con servir a otros. Ahora las risas eran más abiertas, más crueles. Escuché comentarios susurrados sobre la empleada doméstica que se quedó como parte de la familia, sobre qué generoso Marco al mantenerla en su vejez, sobre estas mujeres sin educación que solo saben limpiar y cocinar. Pero hay que reconocer que tiene sus virtudes, siguió Marco, como si estuviera describiendo a una mascota fiel. Es muy trabajadora, muy silenciosa, nunca se mete donde no la llaman. Sabe cuál es su lugar y se queda ahí. En estos tiempos donde todo el mundo quiere ser protagonista, Aurora representa a esas personas humildes que aceptan su rol sin quejarse. Mi hijo estaba destruyendo mi dignidad delante de 60 personas influyentes, reduciéndome a una caricatura de la empleada doméstica agradecida que acepta las migajas con una sonrisa. Cada palabra era una bofetada pública a 40 años de sacrificio, a una vida entera dedicada a hacer posible su éxito. Así que brindemos también por Aurora, terminó Marco alzando su copa hacia mí, por representar a todas esas personas anónimas que trabajan en silencio para que otros puedan brillar. Por recordarnos que detrás de cada historia de éxito, siempre hay alguien barriendo el piso.
Los aplausos fueron educados pero distantes, el tipo de reconocimiento superficial que se le da a la gente del servicio en las ceremonias formales. Algunos invitados ni siquiera aplaudieron, solo me miraron con esa expresión de superioridad benevolente que usan los ricos cuando quieren parecer comprensivos con los pobres. Marco bajó de la tarima sonriendo, orgulloso de su discurso, convencido de que había sido generoso al incluirme en su momento de gloria. Se acercó a mí y me dio un abrazo rápido, más para las cámaras que por cariño genuino. ¿Verdad que estuvo lindo el discurso, Aurora? Te incluí como prometí. No pude responder. Las palabras se me habían quedado atascadas en la garganta junto con las lágrimas que me negaba a derramar en público. 65 años de vida, 40 años de sacrificio, una fortuna entera invertida en su futuro, y mi recompensa era ser presentada como la empleada doméstica que se había quedado por caridad. Los invitados siguieron con sus conversaciones, pero ahora sus miradas hacia mí tenían un tinte diferente. Ya no era la señora mayor fuera de lugar. Era Aurora la empleada, Aurora la conformista, Aurora la que nunca quiso ser nada más que una sirvienta agradecida. Esa era la imagen que mi hijo había construido de mí para proteger su narrativa del self-made man. Mientras Marco regresaba a brillar entre sus invitados importantes, yo me quedé ahí parada, sintiendo cómo se desmoronaba por dentro la poca dignidad que me quedaba. Después del discurso humillante de Marco, necesitaba escapar de todas esas miradas de lástima que me seguían por el salón. Me dirigí hacia un rincón menos iluminado, cerca de donde habían instalado 3 televisores de pantalla grande para mostrar un video promocional de la empresa. Pensé que ahí podría esconderme hasta que fuera socialmente aceptable irme sin quedar mal con mi hijo. Los televisores mostraban imágenes de las obras más importantes de Constructora Ortega, edificios residenciales de lujo, centros comerciales modernos, oficinas corporativas con fachadas de cristal. Una voz en off narraba los logros de la empresa, los premios recibidos, los contratos millonarios que habían conseguido. Todo el éxito que yo había financiado en secreto, presentado como el resultado del genio empresarial de Marco. Me quedé ahí parada, fingiendo interés en el video mientras trataba de recuperar la compostura. A mis espaldas escuchaba fragmentos de conversaciones donde los invitados comentaban el discurso de Marco. «Qué generoso al mantener a esa empleada vieja», decía una mujer. «Se nota que es un hombre de buen corazón», respondía otra. «Hoy en día es difícil encontrar empleadas domésticas tan fieles», agregaba una tercera. Pero entonces, a las 8:43 de la noche, todo cambió. El video promocional de la empresa terminó y la programación de televisión regular se reanudó automáticamente. En los 3 televisores apareció la imagen de un noticiario nocturno, y yo me quedé helada al escuchar las primeras palabras del presentador. Esta noche, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que la ingeniera Aurora Ortega recibirá la Medalla al Mérito Ciudadano por su contribución excepcional a los programas de vivienda popular durante su carrera de 30 años en el Gobierno Nacional, dijo el periodista con voz clara y profesional. Mi fotografía apareció en pantalla. Era una foto oficial de hace 5 años, cuando todavía trabajaba en el ministerio, llevando mi traje sastre gris y mi expresión seria de funcionaria de alto rango. Me veía completamente diferente a la mujer mayor con vestido barato que estaba parada en ese rincón del salón. La ingeniera Ortega, de 65 años, fue directora del Programa Nacional de Vivienda entre 1995 y 2020, periodo durante el cual supervisó la construcción de más de 50.000 casas para familias de bajos recursos, continuó el reportero. Su trabajo benefició directamente a más de 200.000 personas en todo el país. Las primeras cabezas comenzaron a voltearse hacia los televisores. Algunos invitados que estaban cerca empezaron a prestar atención a las noticias. Yo sentí como mi corazón se aceleraba, no sabía si por pánico o por una extraña sensación de reivindicación que comenzaba a crecer en mi pecho. Durante su gestión, Ortega manejó presupuestos que superaron los $500 millones anuales, siguió el noticiero. Se distinguió por su integridad personal y su eficiencia administrativa, logrando que los proyectos se terminaran en tiempo y forma, sin sobrecostos ni irregularidades. Más invitados comenzaron a acercarse a los televisores. Una mujer elegante con collar de perlas me señaló discretamente y le susurró algo a su esposo. Un hombre con traje negro comenzó a revisar su teléfono celular, probablemente buscando más información sobre la noticia. El ministro Clodomiro Leiva declaró que la ingeniera Ortega fue una de las funcionarias más competentes que ha tenido el ministerio en décadas, continuó la noticia.
Agregó que su renuncia en 2020 fue una pérdida significativa para la administración pública, y que esta condecoración es un reconocimiento muy merecido a una carrera ejemplar. La coincidencia me pareció surreal. Clodomiro Leiva era uno de los socios comerciales de Marco, uno de los hombres que mi hijo había agradecido especialmente en su discurso. Pero Marco nunca supo que Leiva y yo habíamos trabajado juntos durante años, que él conocía perfectamente mi trayectoria profesional, que respetaba mi criterio técnico en proyectos millonarios. La ceremonia de condecoración se realizará el próximo viernes en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente de la República y otros altos funcionarios, añadió el presentador. Ortega se sumará así al selecto grupo de servidores públicos que han recibido esta distinción, la más alta que otorga el Estado a ciudadanos civiles. Para entonces, al menos 20 invitados estaban mirando los televisores con atención creciente. Las conversaciones del salón comenzaron a cambiar de tono. Escuché mi nombre mencionado en diferentes grupos, pero ya no con la condescendencia de antes. Ahora había confusión, sorpresa, incredulidad. «¿Esa es la misma Aurora?», preguntó una mujer señalándome directamente. La que Marco dijo que era la empleada doméstica. Su esposo revisaba furiosamente su teléfono, buscando más detalles sobre la noticia. «Aquí dice que manejó $500 millones anuales durante 25 años», murmuró con asombro. Un empresario que había estado hablando de contratos gubernamentales se acercó a mí con expresión confundida. «Disculpe, señora, usted es la ingeniera Aurora Ortega que sale en las noticias». Me quedé callada, sin saber qué responder. Él insistió: «Yo he participado en licitaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Su nombre aparece como supervisora en varios proyectos importantes». Desde el otro lado del salón, Marco me miraba con el ceño fruncido. Había notado el revuelo alrededor de los televisores, pero todavía no entendía qué estaba pasando. Siguió conversando con un grupo de invitados importantes, ajeno a la bomba informativa que estaba explotando a pocos metros de él. La ingeniera Ortega también fue asesora técnica del Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos de vivienda en Centroamérica, continuó el reportero en los televisores. Sus informes técnicos fueron utilizados como modelo en programas similares en Colombia, Ecuador y Perú. Una mujer mayor se me acercó directamente. «Señora, mi esposo es contratista del gobierno». Él siempre hablaba de una ingeniera Ortega que era muy estricta con los estándares de calidad. Decía que era imposible hacer trampa en sus proyectos porque revisaba cada detalle personalmente. «Esa es usted». Antes de que pudiera responder, un grito atravesó el salón como un rayo. «Dios mío, ella está en la televisión». Una mujer había reconocido completamente la situación y su voz aguda cortó todas las conversaciones. «Es la misma persona. Aurora la empleada es la ingeniera de las noticias». El silencio que siguió fue ensordecedor. 60 pares de ojos se dirigieron hacia mí simultáneamente, pero ahora con una expresión completamente diferente. Ya no era lástima o condescendencia. Era shock, confusión y algo que comenzaba a parecerse al respeto. Marco dejó caer su copa de champán. El sonido del cristal rompiéndose contra el piso de mármol resonó por todo el salón como un disparo. Su rostro había perdido todo el color, y me miraba como si fuera un fantasma que hubiera aparecido de la nada para destruir su fiesta perfecta. Los televisores seguían mostrando mi fotografía oficial, esa imagen de la mujer seria y profesional que había manejado presupuestos millonarios, que había supervisado la construcción de ciudades enteras, que había sido respetada por ministros y presidentes. La misma mujer que 5 minutos antes había sido presentada como la empleada doméstica que barría el piso en silencio. La realidad comenzaba a filtrarse en las mentes de los invitados como agua helada. La empleada humilde, la mujer sin ambiciones, la sirvienta agradecida que aceptaba las migajas sin quejarse, era en realidad una de las ingenieras más importantes del país. Y Marco, el genio empresarial que había construido todo desde cero, acababa de humillar públicamente a la mujer que había manejado $500 millones anuales durante 25 años. El silencio en el salón era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Todos los invitados me miraban como si me hubiera transformado delante de sus ojos de una empleada doméstica en una figura de autoridad nacional. Los televisores seguían mostrando mi fotografía oficial, esa imagen que contrastaba brutalmente con la descripción humillante que Marco había hecho de mí minutos antes. Me alejé lentamente de los televisores y comencé a caminar hacia el centro del salón.
Mis pasos resonaban en el suelo de mármol, amplificados por el silencio absoluto que se había apoderado del lugar. Podía sentir cómo todas las miradas me seguían, cómo las expresiones cambiaban de confusión a expectativa, como si esperaran que yo explicara lo que acababan de descubrir. Marco seguía parado donde había dejado caer su copa, con los fragmentos de cristal esparcidos a sus pies como símbolos de su mundo perfecto haciéndose pedazos. Su rostro mostraba una mezcla de pánico y negación, como si todavía esperara que todo fuera una horrible coincidencia, que hubiera otra Aurora Ortega ingeniera en el mundo. Marco, dije con voz clara pero tranquila, dirigiéndome directamente hacia él. Mi voz sonó diferente, más firme, con la autoridad que había desarrollado durante 30 años dirigiendo equipos de cientos de personas. Creo que tu discurso quedó incompleto. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. A su alrededor, sus invitados más importantes comenzaron a retroceder ligeramente, como si intuyeran que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre su percepción de la noche. ¿Te acuerdas de esos $50,000 iniciales que te dieron para empezar la empresa?, pregunté, manteniendo un tono conversacional pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Los que te llegaron justo cuando más los necesitabas, sin tener que pedirle nada a ningún banco. Marco comenzó a mover la cabeza de lado a lado, como tratando de detenerme antes de que dijera algo que no pudiera deshacer. Pero yo había esperado este momento durante demasiados años. Esos $50,000 salieron de mi liquidación como subdirectora del Ministerio de Desarrollo Social. Continué. Acababa de terminar de supervisar la construcción del conjunto habitacional Las Flores, un proyecto de $8 millones para 1,000 familias de bajos recursos. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Varios invitados comenzaron a sacar sus teléfonos, probablemente para buscar información sobre el conjunto habitacional Las Flores, para verificar si lo que decía era cierto. ¿Y te acuerdas de cuando casi quiebras en 2015? Seguí, dando un paso más hacia Marco. Cuando perdiste el contrato de la Plaza Comercial del Norte porque no tenías los $200,000 de garantía que pedía el banco. La cara de mi hijo estaba ahora completamente pálida. Kiara, su esposa, lo miraba con expresión de horror creciente, como si estuviera viendo a un extraño en lugar del hombre con quien se había casado. Esos $200,000 también fueron míos, revelé. Los saqué de mi fondo de pensión como directora del Programa Nacional de Vivienda. Vendí las acciones que había comprado con mis bonificaciones por eficiencia administrativa, las mismas que me dieron cuando logramos construir 5,000 casas con un presupuesto que originalmente era para 3,000. Dionisio Mesa, el socio comercial que Marco había agradecido especialmente en su discurso, se acercó con cara de incredulidad absoluta. Aurora, ¿tú eres la ingeniera Ortega que supervisó el proyecto habitacional del sur? La que implementó el sistema de control de calidad que todos copiamos después. Antes de que pudiera responder, Clodomiro Leiva, el otro socio y actual ministro, se abrió paso entre los invitados. Su expresión era de shock total. Aurora, por Dios, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es que no sabía que eras la madre de Marco? El salón entero esperó mi respuesta. Marco me miraba con los ojos muy abiertos, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho, la dimensión real de la mujer a quien había humillado públicamente. Porque nunca preguntaron, respondí con simplicidad. Durante 15 años, Marco presumía de ser un self-made man, de haber construido todo con su propio esfuerzo. Era más fácil para él creer que yo era solo una empleada doméstica sin educación que reconocer que su empresa había sido construida con el dinero de una funcionaria gubernamental de alto rango. Leiva se llevó las manos a la cabeza. Aurora, tú manejaste el presupuesto de vivienda más grande en la historia del país. Supervisaste la construcción de 53,000 casas. Fuiste la arquitecta del programa que redujo el déficit habitacional en un 40%. $500 millones anuales durante 25 años, agregó otra voz desde el fondo del salón. Era un empresario que había reconocido mi nombre. Mi constructora participó en 12 licitaciones supervisadas por la ingeniera Ortega. Era imposible hacer trampa en sus proyectos porque revisaba personalmente cada perno, cada bolsa de cemento. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, revisando sus teléfonos, buscando información, verificando datos. La imagen que habían tenido de mí durante toda la noche se estaba desmoronando y reconstruyendo completamente en tiempo real. ¿Y los avales bancarios que siempre conseguía Marco cuando los necesitaba?, pregunté, dirigiéndome ahora a todo el salón.
Los que llegaban justo a tiempo, sin explicación, como por arte de magia. Marco cerró los ojos, sabiendo lo que venía. Esos avales los conseguía yo, revelé. Con una simple llamada telefónica a los directores de banco que habían trabajado conmigo en proyectos gubernamentales. Mi firma personal respaldaba créditos por millones de dólares. Mi reputación profesional era la garantía que Marco nunca supo que tenía. Una mujer elegante que había estado riéndose de mí cuando Marco me presentó como empleada doméstica, ahora me miraba con expresión de vergüenza absoluta. Señora Ortega, no sabíamos. Claro que no sabían, la interrumpí suavemente. Porque mi hijo prefirió inventar una historia donde él era el héroe solitario que había conquistado el mundo empresarial sin ayuda. Era más romántico, más vendible, más impresionante para ustedes. Marco finalmente encontró su voz, aunque salió quebrada y temblorosa. Mamá, yo no sabía que tú habías. ¿No sabías qué? Lo interrumpí. ¿No sabías que había trabajado 30 años en el gobierno? ¿No sabías que había manejado presupuestos millonarios? ¿O simplemente nunca te molestaste en preguntar de dónde salía el dinero que siempre aparecía cuando lo necesitabas? El salón estaba ahora en completo silencio. 60 personas que habían llegado a celebrar el éxito de un genio empresarial, ahora descubrían que habían estado aplaudiendo una mentira. Que el verdadero arquitecto del Imperio Ortega era la mujer mayor con vestido barato a quien habían mirado con lástima toda la noche. Nunca te pregunté de dónde venía porque no quería saberlo, admitió Marco con voz apenas audible. Era más fácil creer que tenía suerte, que era inteligente, que merecía todo lo que conseguía. Los invitados comenzaron a alejarse de Marco y acercarse a mí, como si hubiera habido un cambio magnético en la sala. De repente, yo era la persona más importante del evento, la que tenía la historia real, la verdadera fuente del poder que habían venido a celebrar. Me quedé parada en el centro del salón, rodeada por 60 personas que ahora me miraban con una mezcla de respeto, curiosidad y vergüenza. Ya no era Aurora la empleada doméstica. Era la ingeniera Aurora Ortega, la mujer que había manejado 500 millones de dólares anuales, la arquitecta de programas sociales que habían cambiado la vida de 200.000 familias. Ustedes pensaron que yo era nada, dije con voz clara, dirigiéndome a todo el salón. Una empleada doméstica sin educación, sin ambiciones, conformada con barrer el piso y preparar comidas sencillas. Una mujer que había aceptado vivir en las sombras de otros, agradecida por las migajas que le daban por caridad. Caminé lentamente entre los invitados, y pude ver cómo algunos bajaban la mirada, incómodos por recordar sus comentarios despectivos de la noche. Pero la verdad es que yo era todo, continué. Era la directora del programa de vivienda más ambicioso en la historia del país. Era la funcionaria que logró que 5.000 casas se construyeran con el presupuesto que otros calculaban para 3.000. Era la ingeniera que implementó sistemas de control de calidad que se volvieron modelo internacional. Dionisio Mesa, el socio de Marco, se acercó con expresión de asombro. Aurora, yo participé en 3 licitaciones donde tú eras la supervisora técnica. Recuerdo que rechazaste materiales por valor de $200.000 porque no cumplían con los estándares de calidad. Decías que cada casa que construíamos era el hogar donde una familia viviría 50 años. Exacto, confirmé. Porque para mí no era solo cemento y ladrillos. Era la diferencia entre que un niño tuviera un techo digno o creciera en la humedad de un cuarto de lámina. Era la diferencia entre que una madre pudiera dormir tranquila o pasara las noches preocupada por las goteras. Clodomiro Leiva, el ministro actual, se adelantó. Aurora dirigió el equipo que diseñó el programa de vivienda progresiva. 5 países de Centroamérica adoptaron su modelo. El Banco Interamericano de Desarrollo la contrató como consultora para replicar el programa en Colombia y Ecuador. Los murmullos de asombro se multiplicaron por el salón. Los mismos invitados que una hora antes habían considerado generoso que Marco mantuviera a la empleada vieja, ahora descubrían que esa mujer había sido consultora internacional, respetada por ministros y presidentes. ¿Saben cuántas casas supervisé personalmente en mi carrera?, pregunté, mirando directamente a la mujer que había sugerido que le trajera champán pensando que era parte del personal de servicio. 53.247 casas. Cada una revisada, cada una inspeccionada, cada una construida bajo mis estándares de calidad. La mujer se sonrojó profundamente y murmuró una disculpa que apenas se escuchó.
Mi firma personal autorizó la compra de materiales por más de $2.000 millones durante mi carrera. Seguí. Cemento, acero, instalaciones eléctricas, sistemas de plomería. Cada orden de compra pasaba por mi escritorio. Cada proveedor tenía que cumplir mis especificaciones técnicas o era descalificado del programa. Un empresario de la construcción que había estado hablando de contratos millonarios al inicio de la noche, ahora me miraba con expresión de reconocimiento total. Usted rechazó a mi empresa en 2008 porque usábamos varillas de acero de menor calibre del especificado. Nos costó $400.000 cambiar todo el material, pero aprendimos a no hacer trampa en sus proyectos. Porque cada casa que se construía mal era una familia traicionada, expliqué. Cada dólar que se robaba del presupuesto era un cuarto menos para un niño, una cocina menos para una madre, un baño menos para una familia completa. Marco me miraba desde donde había estado parado, con los fragmentos de cristal aún esparcidos a sus pies. Su rostro mostraba una mezcla de horror y comprensión tardía. Finalmente entendía quién era su madre realmente, cuál había sido su verdadero poder, cuánto había renunciado para financiar sus sueños empresariales. Cuando me retiré en 2020, continué. El presidente me ofreció quedarme como asesor especial con un salario de $12.000 mensuales. Rechacé la oferta porque tenía otros planes. Tenía un hijo que necesitaba capital para expandir su empresa, y yo había decidido invertir mi liquidación y mi fondo de pensión en su futuro. Chiara, la esposa de Marco, se llevó las manos a la boca al entender finalmente de dónde habían salido los millones que habían permitido que su esposo construyera el imperio empresarial donde ahora vivían. $700.000 en total, revelé, mirando directamente a Marco. Mi liquidación, mi fondo de pensión, las acciones que había comprado con mis bonificaciones por eficiencia. Todo invertido en Constructora Ortega durante los últimos 5 años. Todo el dinero que me hubiera permitido vivir cómodamente mi jubilación. El silencio era ahora absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los invitados. Todos procesaban la magnitud de lo que acababan de escuchar, que la empresa cuyo éxito habían venido a celebrar había sido construida con el dinero de la mujer a quien habían despreciado toda la noche. Pero Marco prefirió creer que era un genio. Continué. Que su talento natural había atraído inversionistas misteriosos, que su carisma había conseguido avales bancarios imposibles, que su visión empresarial había multiplicado milagrosamente el capital inicial. Leiva movió la cabeza con incredulidad. Aurora, con tu experiencia y tus contactos, podrías haber montado tu propia constructora. Podrías haber competido por contratos gubernamentales de $50 millones. ¿Por qué elegiste financiar la empresa de otro? Porque ese otro era mi hijo, respondí simplemente. Porque pensé que algún día él reconocería mi sacrificio, que me incluiría en su éxito, que se sentiría orgulloso de decir que su madre había sido una funcionaria respetada, una profesional exitosa, una mujer que había construido su propio legado antes de construir el de él. Marco dio un paso hacia mí, con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía, nunca imaginé. Nunca preguntaste, lo interrumpí. Nunca quisiste saber quién era yo realmente. Era más cómodo creer que eras un self-made man que reconocer que tu éxito había sido financiado por una mujer de 65 años que había renunciado a su propia comodidad para darte a ti todas las oportunidades. Los invitados comenzaron a aplaudir espontáneamente. Primero fueron aplausos tímidos, después más fuertes, hasta convertirse en una ovación que llenó todo el salón. Pero ya no aplaudían el éxito empresarial de Marco. Aplaudían mi historia, mi sacrificio, mi dignidad recuperada después de años de invisibilidad. Ustedes vinieron esta noche a celebrar el éxito de un genio empresarial, dije alzando la voz por encima de los aplausos. Pero lo que realmente están celebrando es el resultado de 30 años de trabajo profesional, de $500 millones manejados con integridad, de 53.000 familias que tienen un hogar digno gracias a programas que yo diseñé y supervisé. La ovación se intensificó. Varios empresarios se acercaron para estrechar mi mano, para disculparse por sus comentarios iniciales, para reconocer mi trayectoria profesional que habían ignorado por completo. Los aplausos continuaron durante varios minutos más, pero yo los detuve alzando la mano con suavidad. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Ya no era el silencio incómodo de la humillación, sino el silencio respetuoso de quien espera escuchar las palabras finales de alguien importante.
60 personas me miraban ahora con una atención que jamás había recibido de Marco en 40 años. No vine aquí esta noche buscando reconocimiento, dije con voz tranquila pero firme. Vine porque mi hijo me invitó a la inauguración de una empresa que yo ayudé a construir. Pensé que tal vez, después de tantos años, él habría encontrado la manera de incluirme en su historia de éxito sin mentir sobre quién soy realmente. Marco seguía parado entre los fragmentos de cristal de su copa, con el rostro descompuesto por la vergüenza y el arrepentimiento. Chiara se había alejado varios pasos de él, como si necesitara distancia física para procesar la magnitud del engaño en el que había vivido. Pero en lugar de eso, continué, escuché cómo mi propio hijo me presentaba ante ustedes como una empleada doméstica sin educación, sin ambiciones, conformada con barrer el piso en silencio. Como una carga que la familia mantenía por caridad, una mujer que nunca había aspirado a nada más que servir a otros. Caminé lentamente hacia la ventana más grande del salón, desde donde se podía ver toda la ciudad iluminada. Muchas de esas luces pertenecían a los conjuntos habitacionales que yo había supervisado, a las miles de familias que tenían electricidad y agua potable gracias a programas que llevaban mi firma. Cada palabra de ese discurso fue una bofetada a 30 años de trabajo profesional, dije sin volverme hacia el salón. Cada risa educada de ustedes fue una humillación a los 500 millones de dólares que manejé con integridad absoluta. Cada mirada de lástima fue un insulto a las 53,000 familias cuyas casas revisé personalmente. Me volví nuevamente hacia los invitados, y pude ver cómo algunos tenían lágrimas en los ojos. La mujer que me había confundido con una mesera se limpiaba discretamente el rostro con un pañuelo bordado. Ustedes pensaron que era generoso que Marco mantuviera a la empleada vieja, seguí. Pero la verdad es que él ha estado viviendo cómodamente con mi dinero durante 5 años. Cada contrato millonario que ha conseguido fue posible gracias a los avales que yo le conseguí con mis contactos gubernamentales. Cada material de calidad que usa en sus construcciones cumple con estándares que yo implementé en la industria. Dionisio Mesa se adelantó con expresión de profundo respeto. Aurora, quiero pedirte disculpas en nombre de todos nosotros. No teníamos idea de quién eras realmente. Si hubiéramos sabido. Si hubieran sabido, me habrían tratado diferente, lo interrumpí suavemente. Me habrían hablado de sus proyectos, me habrían pedido opiniones técnicas, me habrían incluido en sus conversaciones de negocios. Pero eso habría arruinado la narrativa de Marco como self-made man. El silencio se hizo más profundo. Varios invitados miraban a Marco con una mezcla de decepción y reproche, como si acabaran de descubrir que habían estado admirando a un impostor. La verdad es que Marco no construyó este imperio, declaré, señalando hacia las ventanas que mostraban el edificio elegante donde estábamos. Este imperio lo construyeron 30 años de mi experiencia profesional, 500 millones de dólares de presupuestos gubernamentales que aprendí a manejar, contactos que desarrollé durante décadas de trabajo honesto, y 700,000 dólares de mi propio dinero que invertí en su futuro. Clodomiro Leiva movió la cabeza con incredulidad. Aurora, tú eres una leyenda en el Ministerio de Desarrollo Social. Los nuevos funcionarios estudian tus informes técnicos como ejemplos de excelencia. Tu metodología de control de calidad sigue siendo el estándar oficial para todos los proyectos de vivienda. Y sin embargo, respondí, mi propio hijo prefirió presentarme como una empleada doméstica que nunca tuvo ambiciones. Porque reconocer mi verdadero papel habría significado admitir que él no era el genio que pretendía ser. Marco finalmente encontró valor para hablar, aunque su voz salió quebrada. Mamá, yo no sé qué decir. No sé cómo pedir perdón por algo tan terrible. No hay nada que decir, Marco, respondí con tranquilidad absoluta. Esta noche has mostrado delante de 60 personas quién eres realmente. Has mostrado que eres capaz de humillar públicamente a la mujer que sacrificó su comodidad económica para financiar tus sueños. Has mostrado que prefieres mentir sobre tu éxito antes que reconocer el trabajo de otros. Los invitados observaban el intercambio en silencio absoluto, como espectadores de un drama que se desarrollaba delante de sus ojos. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos celulares, probablemente conscientes de que estaban presenciando algo que se convertiría en historia familiar. Pero también has hecho algo más importante, continué. Me has liberado de la necesidad de seguir siendo invisible. Me has obligado a recuperar mi dignidad delante de personas que pueden apreciar realmente lo que he logrado en mi carrera. Me dirigí hacia la salida del salón,
caminando con la espalda recta y la cabeza en alto. Mis pasos resonaron en el silencio absoluto, amplificados por el mármol del suelo. Nadie se movió, nadie habló, todos esperaban a ver qué haría a continuación. Cuando llegué a la puerta, me volví una última vez hacia el salón. Marco me miraba con desesperación, como si esperara que yo dijera algo que arreglara todo lo que había destruido con su discurso. Disfruten el resto de la celebración, dije con voz clara. Celebren el éxito de una empresa construida con la experiencia de una ingeniera que manejó $500 millones anuales, financiada con el dinero de una funcionaria que renunció a su comodidad por amor maternal, sostenida por contactos que una mujer de 65 años desarrolló durante 30 años de trabajo impecable. El silencio siguió siendo total mientras yo salía del salón, dejando atrás a 60 invitados que habían llegado a celebrar una mentira y terminado descubriendo una verdad que cambiaría para siempre su percepción de lo que habían presenciado. Marco no me siguió. Se quedó parado entre los fragmentos de cristal de su copa rota, rodeado por el éxito que ya no podía reclamar como propio, enfrentando por primera vez en su vida las consecuencias reales de haber negado a la madre que lo había hecho posible todo. Salí del edificio de Constructora Ortega, respirando el aire fresco de la noche. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 40 años y finalmente pudiera llenar mis pulmones completamente. Las luces de la ciudad se extendían ante mí, muchas de ellas iluminando los barrios donde yo había construido hogares para miles de familias que nunca supieron mi nombre pero que vivían dignamente gracias a mi trabajo. Esperé en la acera que llegara el taxi que había pedido, cuando mi teléfono celular comenzó a vibrar insistentemente. Era una llamada con número oficial del gobierno. Respondí con curiosidad, preguntándome quién podría estar llamándome a las 10:30 de la noche. Ingeniera Aurora Ortega, preguntó una voz formal y respetuosa al otro lado de la línea. Habla el secretario privado del presidente de la República. El señor presidente quiere confirmar personalmente su asistencia a la ceremonia de condecoración del próximo viernes. También desea invitarla a una cena privada ese mismo día para conversar sobre la posibilidad de que asesore el nuevo Programa Nacional de Vivienda Rural. Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. El presidente de la República, el hombre más poderoso del país, quería cenar conmigo para pedirme asesoría profesional. Mientras tanto, mi hijo me había presentado ante 60 personas como una empleada doméstica sin educación ni ambiciones. Confirmo mi asistencia a ambos eventos, respondí con la voz firme que había usado durante décadas para autorizar compras millonarias. Será un honor servir nuevamente al país en lo que sea necesario. Perfecto. Ingeniera. El presidente también quiere comentarle que ha revisado personalmente su expediente profesional. Dice que usted es exactamente el tipo de funcionaria que el país necesita. Alguien con experiencia probada, integridad absoluta y resultados medibles. La esperamos el viernes a las 6 de la tarde en Palacio Nacional. Colgué el teléfono justo cuando llegó mi taxi. Un auto sencillo, muy diferente de los BMW y Mercedes que había visto en el estacionamiento del edificio, pero que me llevaría a casa con la dignidad intacta y la cabeza en alto. Durante el viaje, recordé las caras de los 60 invitados cuando descubrieron quién era yo realmente. Recordé la expresión de horror de Marco cuando entendió que había humillado públicamente a la mujer que había financiado todo su éxito. Recordé el silencio absoluto cuando salí del salón, dejando atrás años de invisibilidad forzada. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que conocía. Marco. Mamá, por favor, necesito hablar contigo, dijo con voz desesperada apenas respondí. Estoy abajo de tu casa. Por favor, déjame subir. Necesito pedirte perdón, necesito explicarte. No hay nada que explicar, Marco, respondí con tranquilidad. Esta noche mostraste exactamente quién eres y qué piensas de mí. Después de 40 años, finalmente sé dónde estoy parada en tu vida. Pero mamá, yo no sabía. Claro que sabías, lo interrumpí. Sabías que el dinero venía de algún lado. Sabías que los avales bancarios no aparecían por arte de magia. Sabías que alguien con contactos estaba moviendo hilos para ayudarte. Simplemente elegiste no preguntar porque la verdad no encajaba con la imagen que querías proyectar. El taxi se detuvo frente a mi casa. Efectivamente, ahí estaba el auto de Marco estacionado en la calle, con el parado al lado, esperándome con expresión de arrepentimiento desesperado. Mamá, dame una oportunidad de arreglar esto, me suplicó cuando bajé del taxi.
Puedo llamar a todos los invitados, puedo explicarles la verdad, puedo. ¿Puedes qué? Le pregunté, sacando las llaves de mi casa. ¿Puedes borrar 40 años de negación? ¿Puedes devolver el tiempo que perdí siendo invisible mientras tú brillabas con mi dinero? ¿Puedes cambiar el hecho de que preferiste inventar una historia falsa antes que reconocer mi trabajo? Marco comenzó a llorar abiertamente, algo que no había visto desde que era niño. Por favor, no me abandones. Eres lo único que me queda de familia real. Sin ti, no soy nada. Exacto, respondí, deteniéndome en la puerta de mi casa. Sin mí, no eres nada. Sin mi dinero, sin mi experiencia, sin mis contactos, sin mi sacrificio, no serías el empresario exitoso que pretendías ser esta noche. Pero preferiste presentarme como una empleada doméstica antes que reconocer esa verdad. Lo miré directamente a los ojos, con la misma firmeza que había usado para rechazar materiales defectuosos en obras millonarias. Durante 30 años fui la ingeniera Aurora Ortega, respetada por ministros y presidentes. Durante los últimos 5 años fui tu madre invisible, financiando secretamente tu éxito. Pero desde esta noche, soy simplemente Aurora Ortega otra vez. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz quebrada. Significa que ya no necesito tu aprobación para existir, respondí. Significa que ya no voy a esconderme para proteger tu imagen de self-made man. Significa que voy a volver a ser la profesional que siempre fui, la que maneja presupuestos millonarios, la que diseña políticas públicas, la que construye legados propios. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto del secretario presidencial. Ingeniera Ortega, el presidente también quiere consultarle sobre la posibilidad de nombraría como asesor especial permanente para todos los programas de vivienda del gobierno. El salario sería de $15,000 mensuales, más beneficios completos. Le mostré el mensaje a Marco. Sus ojos se abrieron al leer la cifra y el cargo ofrecido. $15,000 mensuales era más de lo que yo había ganado nunca, incluso como directora de programas nacionales. El presidente me está ofreciendo $15,000 mensuales para asesorar programas de vivienda, le dije. Quiere que diseñe políticas públicas que beneficien a millones de familias. Quiere mi experiencia, mi conocimiento, mi integridad profesional. Después de 30 años de carrera, finalmente tengo el reconocimiento que merezco. Marco se quedó callado, procesando finalmente la magnitud de lo que había perdido. No solo había humillado a su madre, sino que había humillado a una de las funcionarias más respetadas del país, a una mujer que el propio presidente consideraba invaluable. Ahora tú sabes quién soy, le dije, abriendo la puerta de mi casa. Ya no soy Aurora la empleada doméstica. Soy la ingeniera Aurora Ortega, asesora presidencial, la mujer que va a manejar nuevamente presupuestos millonarios y va a construir hogares para familias que realmente me necesitan. Entré a mi casa y cerré la puerta suavemente, dejando a Marco afuera con sus lágrimas y su arrepentimiento tardío. Por primera vez en años, me sentí completamente en paz conmigo misma. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. Ya no tenía que esconderme para proteger el ego de otros. Ya no tenía que ser invisible. Era Aurora Ortega, y eso era más que suficiente. Han pasado 3 años desde aquella noche en el salón de Constructora Ortega, y mientras escribo estas líneas desde mi oficina en el 10º piso del Ministerio de Desarrollo Social, puedo decir con certeza que mi vida cambió completamente después de recuperar mi dignidad delante de 60 testigos. El cargo de asesora presidencial para programas de vivienda me devolvió no solo la estabilidad económica que había perdido al financiar los sueños de Marco, sino también algo mucho más valioso: el respeto profesional que había construido durante décadas y que había sacrificado por amor maternal. Ahora manejo un presupuesto anual de $800 millones, supervisando la construcción de 70,000 viviendas rurales que cambiarán la vida de 300,000 personas. La diferencia más notable no está en los números, sino en cómo me veo a mí misma cada mañana cuando me levanto. Durante años viví con esa sensación constante de estar disculpándome por existir, de ocupar espacio que no merecía, de ser una carga que otros toleraban por bondad. Ahora camino por los pasillos del ministerio con la seguridad de quien sabe exactamente cuánto vale su experiencia y su criterio. Mi salario mensual de $15,000 me permite vivir con comodidades que nunca tuve, incluso durante mis años como directora de programas. Me mudé a un apartamento moderno con vista a la ciudad, compré muebles nuevos por primera vez en 20 años,
y puedo darme gustos pequeños como cenar en restaurantes elegantes o comprar libros sin mirar primero el precio. Pero lo más importante es que ahora tengo un fondo de emergencia robusto y un plan de jubilación sólido, cosas que había sacrificado completamente por financiar el éxito ajeno. El reconocimiento profesional llegó de maneras que nunca esperé. El mes pasado fui invitada como conferenciante principal al Congreso Internacional de Vivienda Social en Costa Rica, donde presenté mi metodología de control de calidad ante 500 especialistas de toda América Latina. 3 países ya han implementado protocolos basados en mi experiencia, y el Banco Mundial me contrató como consultora para evaluar programas habitacionales en Guatemala y Honduras. Pero quizás lo más sanador ha sido redescubrir relaciones genuinas con personas que me valoran por quien soy realmente. Clodomiro Leiva, mi antiguo colega que ahora es ministro, se convirtió en un amigo cercano con quien ceno cada viernes para hablar de políticas públicas y proyectos futuros. Amelia Huerta, mi exsecretaria, me visita regularmente y siempre me recuerda lo orgullosa que se siente de haber trabajado conmigo durante tantos años. Incluso he comenzado a desarrollar una vida social que nunca tuve. Hace 6 meses me uní a un club de lectura donde nos reunimos mujeres profesionales jubiladas y activas para discutir novelas históricas y biografías. Por primera vez en décadas, tengo conversaciones que no giran alrededor de problemas familiares o necesidades económicas, sino de ideas, sueños y experiencias compartidas. Marco intentó acercarse múltiples veces durante el primer año. Me enviaba flores cada mes, me invitaba a almorzar, me pedía que fuera a conocer a mis nietos. Al principio rechacé todos sus intentos de reconciliación, no por rencor, sino porque necesitaba tiempo para reconstruir mi identidad sin la interferencia de su culpa o sus intentos de reparación. Necesitaba saber quién era Aurora Ortega cuando no estaba definida por ser la madre sacrificada de alguien más. Hace 8 meses finalmente acepté una de sus invitaciones a café. Fue una conversación incómoda pero necesaria donde él reconoció el daño que había causado, no solo esa noche, sino durante años de negación sistemática de mi valor. No hubo reconciliación emocional instantánea, pero establecimos una relación cordial y respetuosa. Ahora veo a mis nietos ocasionalmente, y Marco me trata con la deferencia que le daría a cualquier profesional respetada. Lo más interesante es que su empresa ha tenido dificultades desde que se reveló públicamente que su éxito había sido financiado por dinero ajeno. Varios contratos importantes fueron cancelados cuando los clientes perdieron confianza en su narrativa del self-made man, y tuvo que vender activos para mantenerse a flote. No siento satisfacción por sus problemas, pero tampoco siento la obligación de rescatarlo nuevamente. Esa época de mi vida terminó definitivamente. He aprendido que la verdadera libertad no está en tener mucho dinero o reconocimiento público, sino en no necesitar la aprobación de otros para saber quién eres. Durante 40 años busqué validación en el éxito de mi hijo, esperando que algún día él reconociera mi sacrificio y me incluyera en su historia de triunfo. Ahora entiendo que esa validación tenía que venir de mí misma. Mi trabajo actual me llena de propósito de maneras que nunca experimenté cuando financiaba secretamente los sueños de otros. Cada familia que recibe una casa nueva construida bajo mis estándares de calidad es una validación directa de mi competencia profesional. Cada reunión ministerial donde mi opinión es solicitada y respetada es una confirmación de que mi experiencia tiene valor real y medible. A los 68 años, finalmente vivo la vida que debería haber tenido siempre. Una vida donde mi trabajo es reconocido, donde mis decisiones importan, donde mis opiniones son valoradas, donde mi presencia es deseada y no apenas tolerada. Es irónico que haya necesitado ser humillada públicamente para recuperar la dignidad que había perdido gradualmente durante décadas de invisibilidad voluntaria. Miro hacia el futuro con optimismo auténtico por primera vez en años. Tengo proyectos profesionales emocionantes, estabilidad económica, relaciones saludables y, sobre todo, una comprensión clara de mi propio valor que nadie puede quitarme nunca más. Soy Aurora Ortega, ingeniera, asesora presidencial y arquitecta de programas que cambian vidas. Y eso es exactamente quien siempre debía haber sido.